Bueno, volvimos, ya se conectó Liz y vamos a continuar. Bueno, quedó claro esta parte entonces, ¿verdad? Bueno, una vez que como investigador o investigadora hayamos procesado todos los datos, lo que nos queda es elaborar nuestra conclusión del trabajo en sí a través de los datos que nosotros recolectamos, ¿verdad? Que a través de las preguntas de investigación. Las conclusiones son una reflexión final acerca del trabajo previamente realizado. Constituye la última parte del contenido de la tesis o la tesina y representa el discurso de cierre de la misma. Por ello, esta debe contener los elementos necesarios y suficientes para dejar claros los resultados obtenidos en el trabajo, el procesamiento seguido para su desarrollo, el cumplimiento o no de los objetivos y en general debe dejar claridad en el lector de las características generales de la investigación. Considerando lo anterior, para que queden redactados de la mejor manera, debe cumplir con 4 puntos fundamentales, los cuales se mencionan a continuación. Cuando hablamos de la conclusión, hablamos siempre del cierre del trabajo de investigación, de lo que yo concluí y quité acerca del procesamiento de datos de mi trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener en cuenta para elaborar mi conclusión? Por cada objetivo específico trazado en el trabajo debe existir una conclusión con una extensión mínima de un párrafo, de manera que el lector pueda ver si se cumplió con el objetivo o a qué resultado llegó con su trabajo. No debe existir información que no se haya planteado en el cuerpo de trabajo. Es decir, no es correcto escribir temas nuevos en este punto. O sea, uno tiene que concluir respecto a lo que él investigó o él elaboró. Es necesario escribir un párrafo introductorio para iniciar con el fin de trabajo que el lector se contextualice y posteriormente pueda adentrarse en el cuerpo de la conclusión. Manejar una extensión moderada, o sea, de no poner 2, 3, 4 páginas y no dice nada, sino directamente ser precisos. Les recomendamos que sea entre 1 o 4 páginas con el fin de que el investigador no se quede corto al plantear las conclusiones finales de su estudio, pero que tampoco llegue a escribir más de la cuenta y volver a complicarlo con el proceso de lectura y entendimiento de este apartado o peor aún, que se convierta en otro capítulo. Generalmente, o sea, cuando yo hice trabajo de investigación siempre tenía 1 o 2 páginas y lo resumía de la parte del corazón o el caracú de la investigación, como se dice. No explayarse de más, porque a veces cuando te explayas de más, te vas hacia otro lado y ahí es cuando se pierde ya la idea central de lo que fue el trabajo de investigación. Las recomendaciones. ¿Qué son las recomendaciones? Constituyen un ítem que va de la mano con las conclusiones de la investigación. En algunos casos, conclusiones y recomendaciones se redactan sin hacer distinción una de la otra. Ahí está. Este apartado de la tesis es aquel donde el investigador condensa aquellas sugerencias que se originaron durante el proceso de investigación o durante el proceso de la realización del estudio y que no se incluyeron como parte del texto final. Dichas sugerencias tienen que ver con diversos aspectos relacionados o no con la temática investigada, con el fin de que las recomendaciones de la tesis o la tesina sean un punto de interés y con validez académica. Te sugerimos redactarlas teniendo en cuenta la siguiente clasificación. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que la recomendación es, una vez que yo hice mis conclusiones, ¿verdad? Voy a tener que elaborar recomendaciones a ese departamento para que se pueda suprimir o para que pueda mermar más los accidentes laborales dentro de esa área de trabajo. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer recomendaciones, recomendar sobre tal cosa para evitar tal cosa. Entonces doy sugerencias. ¿Para qué? Para que la empresa pueda tener en cuenta y así pueda reducir más los accidentes laborales, por ejemplo, aquellos que trabajan en horas grandes, ¿verdad?
sugerir, ¿verdad? Que aquellas personas que tienen, por ejemplo, fobia o que tienen vértigo, no suban a los rascacielos o no se eleven. Entonces, dar sugerencias o recomendaciones para evitar más accidentes en esa área. Recomendaciones desde el punto de vista metodológico. Estas recomendaciones tienen que ver con dejar abierta la posibilidad de que en estudios posteriores se aborde el tema tratado en la tesis, empleando metodologías diferentes, bien sean más avanzadas o del mismo nivel, pero con otros instrumentos de medición. O también aplicar la metodología empleada en el estudio de investigaciones de otros temas e incluso en otras áreas del conocimiento. Recomendaciones desde el punto de vista académico: es importante que al finalizar el estudio se deje una invitación a la universidad, facultad, programa académico, compañeros y colegas sobre la importancia de seguir investigando sobre el tema de trabajo de la tesis, ¿verdad? Dejando por sentado el porqué de esta relevancia. Además, dependiendo de la investigación realizada, pueden quedar recomendaciones de mejora en el ámbito académico que es necesario mencionar en el trabajo. Y recomendaciones prácticas en caso de estudios sea aplicado a alguna organización del sector económico o la comunidad en sí. Es importante siempre incluir en las recomendaciones unas o varias propuestas enfocadas en ese objeto o sujeto de estudio. En este caso, mi sujeto de estudio es los accidentes laborales, ¿verdad?, en un determinado área. Bien sea para corregir algunos aspectos o emprender mejoras o incluir nuevos elementos de interés para la solución a una problemática abordada. Bueno, esta es una actividad complementaria para elegir un tema hipotético de investigación que permita diseñar un instrumento de medición que tiene que aplicar a por lo menos 10 personas y comentar sus resultados. Asimismo, en su escrito se tiene que incluir una introducción en la que se justifique por qué se ha empleado ese instrumento y al final se debe presentar las conclusiones a las que le llevó el uso de ese instrumento. Entonces, esta actividad es lo que yo le había mencionado la clase pasada, que va a valer 20 puntos, que es elegir ¿verdad? Que ya tienen, ya hicieron el trabajo, lo único que le va a quedar es elaborar preguntas que ustedes quieran saber con respecto a lo que ustedes investigaron con la profe Lourdes. Eso sería para la próxima clase o para el examen, profe. Para la próxima clase mejor si revisamos. Va a valer Bueno, y las preguntas. Y las preguntas ustedes tienen que elaborar con respecto, yo estaba mirando en la plataforma los trabajos que ustedes hicieron. Entonces pueden elegir un tema o de repente si están trabajando en un lugar pueden elaborar preguntas de su lugar de trabajo que ustedes están observando que están incumpliendo con las reglas de seguridad. Yo te envié, profe, a tu WhatsApp. Sí, recibí, Lizzy. Entonces lo que yo quiero es que elaboren 5 preguntas nomás, 10 ya es mucho, 5 preguntas nomás. Y en base a esas 5 preguntas vamos a hacer la clase práctica el próximo sábado. Una evaluación de riesgo, entonces lo que vamos a hacer, profe. Sí, exactamente. Cada uno en el área que investigó, que hizo su trabajo. Investigó en la parte laboral también puede ser, ¿verdad? Sí, claro. Espectáculo. Bueno, profe. Entonces ese va a ser el trabajo y va a valer 20 puntos. Entonces quiero que me elaboren 5 preguntitas. Y lo que, como dice el trabajo, o sea, voy a pasar en el grupo, van a hacer una pequeña introducción del tema y después las 5 preguntas. No sé si me explico. Sí, profe, del trabajo es de cualquiera del trabajo que presentamos nomás Sí, o hay uno en específico. no. Yo vi que hicieron varios trabajos, ustedes eligen y de ese trabajo me van a quitar 5 preguntas. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer 5 preguntas? ¿Cómo van a procesar? Van a tener que hacer esas 5 preguntas, van a tener que darle a 10 personas que contesten. ¿Me entienden? O sea, van a hacer 5 preguntas de cuestionario, de encuesta, pero ustedes pueden poner las opciones. Acá les voy a mostrar. ¿Dónde está acá está mi Excel. ¿Pueden ver ahí mi pantalla? ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Bueno,
Por ejemplo, acá voy a poner mi pregunta. Una pregunta puede ser, ¿cuáles son los 3 riesgos más comunes de los silos? Esa puede ser una pregunta, por ejemplo, en el caso de las personas que trabajan en los silos. ¿Me escucharon? ¿Cuáles son los 3 riesgos más comunes en los silos? Entonces voy a poner acá, por ejemplo, incendio. Abajo voy a poner explosiones. Mi otra opción va a ser atrapamientos. Atrapamientos. Otra opción puede ser lesiones. Y otra lesión puede ser riesgo. Riesgo por confinamiento. Bueno, le apliqué este cuestionario, esta encuesta yo le hice, por ejemplo, a 15 personas. Incendio me respondieron 3, explosiones me respondieron 4, atrapamiento me respondieron 2, no, me respondieron 5, ahí ya tengo 9, 12, me faltan lesiones 1 y este me respondió 1. A ver, ya tengo ahí, a ver, 9, 12, 13, 14, bueno, estamos poniendo 2, 15. Entonces lo que yo quiero saber es cuánto por ciento me respondió incendio. Entonces lo que voy a hacer es agarrar, seleccionar todo esto y me voy en insertar. Me voy en gráficos. No me voy acá en la torta. Ya me fui en gráficos. Cancelar. Me voy a ir acá. Acá tenemos la torta, las barras. Yo suelo utilizar la torta. Entonces voy a elegir 3D. Y acá, por ejemplo, este es mi gráfico. Y ahí me sale el porcentaje. Por ejemplo, incendio, que me dijeron 3 personas incendio, entonces corresponde al 23%. Explosiones, 31%. Atrapamiento, el 38%. Y lesiones, el 8%. Y riesgo por confinamiento, acá me parece que Pero la primera parte que dijiste que teníamos que hablar un poco del proyecto, profe, ¿va a ser en Word o en el Excel? Nomás vamos a no, es en el enviar Word, porque ustedes lo que en el Word. me van a hacer es en Word su encuesta, van a hablar un poquito, una pequeña introducción del tema. ¿Hace Y falta poner nombres, profe? sí, claro, les voy a pasar enseguida cómo me van a pasar. Y en Para saber qué Excel, tipo de metodología para usar, pues. no, claro, acá por ejemplo, acá está el porcentaje de lo que yo les dije. Este no me salió porque está en otra casilla. ¿En qué? Confinamiento. Ahí, no, acá. Me respondió 2 personas. No, es ahí. Espérame. Ahí está. El azul más oscuro es riesgo por confinamiento, que es 13%. Y sumado, todo es el porcentaje me da el 100%. Entonces, acá en el gráfico, yo voy a darle clic y voy a poner mi pregunta para que se pueda saber de qué salieron los datos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los 3 riesgos
más comunes en los silos. Ahí está. ¿Viste? Entonces acá tengo opción A, opción B, opción C, opción D y opción C, E. Y ahí me sale el porcentaje. Entonces lo que yo voy a hacer, lastimosamente no abrí mi Word, pero esta es la forma de procesar el dato. De esto, cómo yo voy a implementar. Lastimosamente no abrí mi Word nomás. Esto, lo que yo voy a hacer es copiar y pegar debajo de la pregunta de mi Word. No sé si me entienden. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, se entiende perfectamente. Bueno, yo voy a pasar en el grupo el formato en Word de cómo van a hacer. Entonces van a Ok, cargar nomás en ese. Pero, Sí, profe. pero ¿Se entiende? la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3 van a tener que hacer el procesamiento de datos en Excel. Y después le dan copiar y pegan en el Word. Y ese Word es lo que van a lanzar en la plataforma. ¿Está bien? Dale, profe. Y así de facilito. Entendido. Súper fácil. Así que eso va a valer 20 puntos. Entonces mi examen final va a ser de 40 puntitos. Entonces esa va a ser mi evidencia, ¿verdad? Del puntaje de ustedes. Entonces voy a pasar todo en el grupo. Eh, Esos son los pasos para la hora. O sea, esto, todo lo que nosotros estudiamos o leímos así en los Power, es lo que vamos a estar haciendo cuando ustedes culminen su carrera en la tesina. Entonces, cuando tengamos pretesis 1 y 2, es reforzar nomás ya esto y hacer. Profe, ¿en cuánto tiempo más nosotros terminamos nuestra carrera ya que habla del tema? ¿Y ustedes iniciaron cuándo? El año pasado, El año pasado Febrero. ya. en febrero. Y bueno, usted ya, y bueno, van a terminar el año que viene. Porque este febrero hizo 1 año, 2 años, pues. Y tienen que tener en cuenta que tienen que tener toda la cantidad de horas de pasantía. Y una vez que terminen la última materia, después ya se le habilita la que... Justamente eso, profe, a eso iba mi pregunta por el hecho de que en mi trabajo personalmente te dicen que tenés que tener cierta carga horaria como para que te puedan reconocer la carrera, por ejemplo. Sí, y la carga horaria es, por ejemplo, no sé por cuántas horas tienen ustedes, no sé si es 2000 o 1000 horas, pero ustedes, bueno, en realidad que eh, el año que En viene, mi, en mi trabajo hablan de 2.500 horas. y bueno, y Por- el MED a ustedes, por ejemplo, le exigen 500 horas de pasantía para obtener el título. O sea, eso está dentro creo que se le explicó eso. Pero Sí, nos también, explicaron. bueno, y hay algunas instituciones que al año te dan, ¿cómo se dice? Título, no se dice título, o sea, lo que te dan un título antes del título, vamos a decir. Pero no, a los 2 años el MED no van a, o sea que ustedes el año que viene van a terminar en febrero la carrera. A los 1 año, o sea que a los 2 años de haber combinado toda la malla curricular de las materias que tienen en esta profesión. Y cuando den la última materia, se le habilita la pretesis. Tienen pretesis 1 y ponerle que el año que viene van a terminar ponerle que si en febrero es sus últimas materias, febrero, marzo, mayo, abril, en mayo, abril, mayo, por ahí van a terminar, abril, mayo o junio. Y van a defender su tesis en julio, ponerle así un cronograma, ¿verdad? Yo no sé. Hay que ver los tiempos. Pero el año que viene terminan ustedes. Y así. No sé si me entendieron o les mareé más. ¿Quedó claro, profe? Sí, Bueno, se entiende, bueno, entonces, profe. ya que les mostré cómo se hace, entonces voy a pasar en el grupo el formato para que puedan entregar su trabajo.
¿Tienen otra pregunta más, Lizzy, Rodrigo? Yo nada. Y bueno, entonces voy a pasar en el grupo, entonces cómo voy a hacer ahora el formato de cómo van a hacer y el sábado que viene vamos a, esas preguntas que ustedes hicieron van a empezar vamos a hacer la parte práctica. Bueno, profe. Profe, genial. Bueno, nos vemos el próximo sábado, entonces éxito en el examen del sábado. Que tengan un buen fin de semana y si van a salir, abríguense bien. Gracias, profe. Dale. Y ojalá que se sigan recuperando vos y tu hija. Gracias, Lizzy. Buen fin de semana para todos. Chao, chao.